Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico acerca del capítulo 4 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento en este estudio y para que podamos compartir su palabra, Señor, en verdad con nuestros oyentes. Le pedimos, Señor, mi Dios, que nos permita atesorar esta palabra en nuestros corazones para que podamos ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, reconocemos que enviaste, Señor, a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo 3 habíamos estudiado la predicación de Juan el Bautista, el desenvolvimiento de su ministerio. Observamos el bautismo de Jesús y cómo en este evento ocurren señales de Dios, y a su vez como último punto visualizamos la genealogía de Jesús. En este capítulo 4 estudiaremos la tentación del diablo sobre Jesús y los primeros acontecimientos en cuanto al ministerio de Jesús registrados en este libro, algunas sanidades y expulsiones de demonios. Iniciamos. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Verso 1. Observamos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2. Vemos que durante 40 días estuvo Jesús en el desierto y era tentado por el diablo. No comió nada durante esos 40 días. Pasados los 40 días empezó a tener hambre. Verso 3. El diablo dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4. Jesús, ante esta tentación del diablo, responde diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús cita la palabra que se encuentra en Deuteronomio 8:3. Pues observamos esta primera tentación de Satanás sobre Jesús. Viendo que el Señor se encontraba en ayuno, trató de tentarlo estando en el desierto para que hiciese que la piedra se convirtiese en pan, comiese y quebrantase el ayuno. Pero Jesús logra vencer esta tentación con la misma palabra de Dios, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pues esta mención de Jesús tiene un significado bastante amplio. Una forma breve de explicarlo es que ciertamente no solo de pan vivirá el hombre, ya que el pan alimenta la carne o el cuerpo.
Lo que trae vida al hombre o lo que vivifica al hombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios es también en el ámbito espiritual, como un pan que alimenta al espíritu. Otra cosa que podemos mencionar en cuanto a esta primera tentación de Satanás sobre Jesús es que el ayuno fortalece el espíritu del individuo, de manera que consideramos que Satanás intentó tentarlo de esta manera para interrumpir su fortalecimiento espiritual, ya que una persona en ayuno espiritual o en un ayuno verdadero para con Dios es semejante como a un guerrero que está bien fortalecido en el ámbito espiritual, así como veremos más adelante en el verso 14, que Jesús regresa de Galilea llena del poder del Espíritu, esto luego de pasar por su ayuno en el desierto y superar las tentaciones de Satanás, de manera que Jesús se encontraba plenamente facultado para liberar a aquellos que estaban oprimidos por Satanás y sus demonios, con enfermedades y posesiones demoníacas. Así como veremos unos versículos más adelante, a Jesús sanarlos a todos por el poder de Dios. Continuamos en el verso 5. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6. Continúa diciendo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Verso 7. Si tú, postrado, me adorares, serán tuyos. Verso 8. Jesús responde diciendo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando la palabra que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, verso 13. Observamos entonces esta segunda tentación que el diablo ofrece a Jesús la potestad y la gloria de los reinos de la tierra, a cambio de que le adorase a Él. Jesús vence nuevamente esta tentación por la palabra de Dios, negándose a adorar a Satanás ni servirle, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versos del 9 al 11. Ahora observamos que el diablo le lleva a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora observamos el diablo utilizar la palabra de Dios diciendo: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Texto que se encuentra en el Salmo 91, verso 12. En el verso 12 observamos a Jesús decir: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Así que observamos esta tercera tentación de Satanás empleando persuasivamente de forma mala la palabra de Dios, para que el Señor se echase abajo desde el pináculo del templo, y muy probablemente para que se quitase la vida. Finalmente observamos que el Señor logra vencer la tentación por la palabra de Dios, diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Una particularidad entre la primera y la tercera tentación es que vemos a Satanás emplear la frase: si eres hijo de Dios. Da la impresión que Satanás intentaba hacer al Señor dudar acerca de su identidad. Verso 13. Nos cuenta este verso que luego de haber acabado toda tentación, el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. Así que observamos al diablo traer diferentes tipos de tentaciones sobre Jesús y cómo Jesús las superaba por medio de la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta aquí también en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Verso 14. Pues Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu, y vemos que también su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Verso 15. Jesús enseñaba en las sinagogas de los judíos, y era glorificado por todos. Verso 16. Pues estando Jesús en Galilea, vino a Nazaret, ciudad en donde se había criado, y como era de costumbre, fue a la sinagoga. Le fue dado el libro del profeta Isaías. Encontró el lugar donde estaba escrito. Vemos en los versos 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Jesús lee la referencia de esta profecía, encontrada en el libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, acerca del Mesías y la obra que realizaría. Verso 20. Habiendo terminado de leer, Jesús enrolla el libro y lo entregó al ministro o el ayudante de la sinagoga. Luego se sentó y observamos que la mirada de todos
estaban fijos en él. Verso 21. Jesús empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Pues Jesús confirma al pueblo el cumplimiento de la escritura, en vista de que estaba iniciando su ministerio y todo lo que Isaías había profetizado acerca de él en esos dos versos ya se estaban cumpliendo. Verso 22. Observamos que todos los presentes estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús y daban buen testimonio de él. También vemos en este verso que los presentes, asombrados, se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Verso 23. Jesús responde diciendo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Pues el Evangelio de Lucas hasta este momento no registra señales realizadas por Jesús, salvos de las que ocurrieron durante su bautismo. Es entendible que si Jesús está referenciando las cosas que hizo en Capernaum, ya para este momento en la trama de la narración, Jesús debería haber realizado algunas señales, las cuales no aparecen registradas en este evangelio. Algo que notamos en nuestro estudio, luego de comparar la secuencia narrativa con los otros evangelios para lograr investigar este asunto, es que tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Marcos registran este acontecimiento en su ciudad de crianza Nazaret, después de estos milagros y acontecimientos que observamos en los versículos siguientes, los cuales utilizamos como referencia para lograr ubicarnos en la secuencia narrativa. Hablamos de la sanidad del hombre con espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum, la sanidad de la suegra de Pedro y los muchos milagros que fueron realizados en sanidades y expulsiones de demonios ese mismo día después de la sanidad de la suegra de Pedro en la noche. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos registra estos 3 milagros en su capítulo número 1, con la misma secuencia narrativa de este capítulo 4 de Lucas, al expresar que primero Jesús sana al endemoniado en la sinagoga. Allí mismo seguido ocurre la sanidad de la suegra de Pedro y las otras sanidades de ese mismo día en la noche. Pero sin embargo el Evangelio de Marcos no registra este acontecimiento en la sinagoga de Nazaret, sino hasta su capítulo número 6. De la misma manera el Evangelio de Mateo, el cual tiene 2 de estos 3 milagros en su registro, en el capítulo 8, con una secuencia similar al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo registra la sanidad de la suegra de Pedro y las demás sanidades que ocurrieron ese mismo día en la noche, pero no registra antes de este acontecimiento en la sinagoga de Nazaret, sino que Mateo lo registra en su capítulo número 13, de manera que en nuestra perspectiva referente a esto, debemos considerar que muy probablemente, al igual que los evangelios de Marcos y Mateo, este altercado en la sinagoga de Nazaret ocurrió después de estas sanidades registradas, de manera que estas pudieran ser algunas de las cosas las cuales Jesús mencionó que se hicieron en Capernaum antes de su visita a la sinagoga de Nazaret. Verso 24. En este verso Jesús explica el porqué de su argumento, diciendo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Verso 25 al 27. Jesús continúa argumentando su expresión, utilizando ejemplos en las Escrituras, pues primero como en la época del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y no llovía, habiendo gran hambre en toda la tierra, pues el profeta Elías, siendo israelita, no fue enviado a ninguna de las muchas viudas que había en Israel durante esa época, sino que fue enviado por Dios a una viuda en otra región llamada Sarepta de Sidón. Lo mismo ocurrió con el profeta Eliseo, siendo el sucesor de Elías e igualmente israelita, pues durante su época habían muchos leprosos en Israel, pero el que fue limpiado fue un sirio llamado Naamán. Observamos por su argumento que básicamente Jesús se estaba negando a realizar muchas señales en Nazaret. Era la tierra de su crianza. Los habitantes del pueblo únicamente le veían como el hijo de José, no como un profeta o el hijo de Dios. Verso 28. Al oír estas palabras de Jesús, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Verso 29. Levantándose el grupo, lo echaron fuera de la ciudad. Otras traducciones dicen que lo llevaron a la fuerza a la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarlo, que quiere decir que querían arrojarlo al precipicio.
Verso 30. Jesús logró pasar por en medio de la multitud y se fue. Pues viendo este escenario, debemos tomar en cuenta que Jesús se encontraba en la sinagoga de su ciudad de crianza, Nazaret. Curioso es cómo al inicio la gente daba buen testimonio de él y luego hubo un gran cambio de actitud por parte de los presentes en la sinagoga a raíz de las palabras de Jesús, que se negaba a realizar muchas manifestaciones en Nazaret, porque el profeta no es acepto en su propia tierra, pues al punto de que intentaron precipitarlo. Verso 31. Observamos que Jesús se va a otra ciudad de Galilea llamada Capernaum y enseñaba en los días de reposo. Verso 32. La gente se admiraba de su doctrina, ya que Jesús hablaba con autoridad. Verso 33. Entre los que estaban en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un demonio. Tenía espíritu de demonio inmundo, el cual dijo a gran voz. Verso 34. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Verso 35. Jesús reprendió al demonio diciendo: cállate y sal de él. Luego el demonio, derribando al hombre en medio de los que estaban presentes, salió de él y no le hizo daño alguno. En este episodio podemos observar algo interesante. Primero, la expresión que venía por parte del hombre era el espíritu inmundo manifestándose y hablando a través de él. El demonio sabía quién era Jesús. Y por otra parte, también podemos ver que Jesús en reacción no se dirige al hombre, sino que hablando al demonio, lo reprendió y le dijo: sal de él. El demonio, obedeciendo ante la autoridad de Jesús, salió del cuerpo del hombre. Verso 36. Todos los presentes quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y salen? Verso 37. Observamos que la fama de Jesús se difundía por los lugares de la región. Verso 38. Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Este es el discípulo llamado Pedro. Dice que la suegra del discípulo Pedro tenía una gran fiebre, así que los que estaban allí presentes le rogaban que la sanase. Verso 39. Jesús, inclinándose hacia la suegra de Pedro, reprendió la fiebre y la suegra de Pedro quedó sana. Levantándose al instante, comenzó a atenderlos. Verso 40. Observamos que esa tarde, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos tipos de enfermedades los traían donde Jesús, y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Verso 41. Observamos que algunos de los traídos estaban endemoniados, por tanto también salían demonios de estos, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y procuraba no dejarlos hablar. Los demonios sabían que Jesús era el Cristo. Verso 42. Cuando ya era de día, a la mañana siguiente, Jesús se fue a un lugar desierto. Como hemos mencionado en otros estudios bíblicos, Jesús acostumbraba a ir a los montes y a lugares apartados para orar al Padre. Así que la gente buscaba a Jesús, y finalmente, llegando donde estaba y encontrándolo, procuraban detenerlo para que no se fuera de aquel lugar. Verso 43. Jesús responde diciendo que le era necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades igualmente, porque para esto había sido enviado. Verso 44. Por consiguiente, Jesús continuó predicando en las diferentes sinagogas de la región de Galilea. De esta manera hemos concluido este capítulo 4. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos las tentaciones del diablo sobre Jesús y cómo el Señor venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Número 2. Jesús visitó su ciudad de crianza, Nazaret, en la cual no obtuvo muy buena interacción con el pueblo, luego de expresarles que el profeta no es acepto en su propia tierra, a tal punto que intentaron precipitarlo desde la cumbre del monte. Número 3. Se registran los primeros milagros de Jesús en este evangelio, a sanar a un hombre que tenía espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Luego, salidos de la sinagoga, sanó a la suegra del discípulo Pedro,
y después muchos enfermos y endemoniados fueron sanados. Número 4. Jesús continuó predicando el Evangelio del Reino en las sinagogas de Galilea. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios, que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.